enfoque bastante práctico, desde la labor jurisdiccional, desde la labor que tenemos, el trabajo organizado con los que desarrollan la labor de apoyo a la función jurisdiccional e incluso los que desarrollan el trabajo netamente administrativo para que funcione la labor jurisdiccional. Entonces, entiendo que entre los participantes existirán personas que trabajan tal vez en el Poder Judicial o personas que aspiran a ingresar a trabajar en el Poder Judicial. Entonces vamos a dar un enfoque tal vez a lo que vamos a conversar desde esas dos perspectivas, personas que ya tal vez trabajan, que necesitan tal vez otros criterios para desarrollar mejor su trabajo, y a quienes no ingresan todavía tal vez darle como se diría, los lineamientos para que se animen y formen parte del Poder Judicial. Vamos a tratar sobre algunos temas previos. En primer lugar, voy a conversar de manera muy breve sobre la importancia de la labor jurisdiccional. Luego también, desde una visión un poco práctica, incluso desde una visión un poco teórica, vamos a revisar qué se debe entender por la buena práctica que deben desarrollar. Es decir, existen muchas personas que están aún tal vez en pregrado y quisieran hacer, entre comillas, digamos, prácticas en el ámbito judicial, ya sea el Poder Judicial o algunos en el Ministerio Público. Entonces vamos a tratar de describir qué se debe entender por una buena práctica. Luego también vamos a revisar algunos criterios normativos sobre la función jurisdiccional, están regulados, sobre todo del tema de los jueces. Y también luego vamos a entrar ya a un tema más específico de la materia, que es la organización, enfocado en la organización de la labor donde yo me desempeño, que es función jurisdiccional, pero en competencia en el ámbito penal, y tal vez de manera más centrada en lo que son los juzgados de investigación preparatoria. Pero también vamos a ver toda la normativa, los grandes lineamientos sobre los juzgados unipersonales o los juzgados colegiados que hacen la labor de juicio, ¿no? Los que toman la decisión final. Luego también específicamente sobre la formación del cuaderno y el expediente judicial, esta diferenciación que hace el Poder Judicial, cuaderno, un aspecto distinto que el expediente judicial. Vamos a verlo de manera muy rápida, sobre todo desde el enfoque normativo. Después tal vez la calificación de escritos, denuncias y trámites que está enunciado, y aquí tal vez desde una visión ya un poco teórica y lo que vamos a recoger de todo lo que ya vamos conversando. Y final tal vez de manera muy puntual, pero importante, resaltar el tema de la ejecución de las sentencias, desde un ámbito tal vez digamos así práctico, pero también desde su ámbito teórico y su importancia sobre todo en la labor jurisdiccional. Eso sí, le quisiera pedir si existe algún tipo de pregunta, algún tipo de aclaración, comentario, crítica, incluso a lo que vaya señalando. Pueden interrumpir en cualquier momento, levantando la mano, o tal vez dejando los comentarios en el chat para poder ir conversándolo y así tal vez enriquecer mejor lo que vamos a desarrollar esta tarde. Bien, vamos a comenzar en todo caso comentando algo de la labor jurisdiccional. Cuando dijimos la jurisdicción es, en términos sencillos, la aplicación del derecho. Es decir, la potestad que tiene el Estado a través de un determinado poder, en este caso el Poder Judicial, de aplicar el derecho a un caso concreto. Esto es una aplicación o rige la heteroaplicabilidad. Y es una labor sensible o importante. ¿Por qué? Porque podemos discutir muchos conceptos, podemos discutir muchos aspectos de la labor jurisdiccional, pero algo que es inequívoco es que los jueces que hacen labor jurisdiccional deciden sobre la vida de los demás. Y esto es clave, o sea, para empezar a reflexionar. Los jueces deciden sobre la vida de los demás. Y ojo, deciden sobre la vida de los demás, esos demás con quien no tienen ningún vínculo ni interés.
Está prohibido para un juez decidir un asunto de sus familiares, de sus amigos, o incluso de personas con quien tengan enemistad manifiesta. Esos demás, decidir sobre la vida de los demás, es con quien no tienes ningún vínculo. No puedes decidir sobre la vida de tus familiares, tus hijos, tus padres, tus amigos, sobre nadie, sobre terceros, totalmente ajenos, que no tengas ningún interés. Entonces, esto es clave para empezar a reflexionar sobre la importancia de la labor jurisdiccional. Decidir sobre la vida de los demás. Y en cualquier ámbito es sensible. Puede ser que en el ámbito penal sea más sensible, porque decides imponer una prisión preventiva de 9, 12, 15, 18 meses a una persona, con todo lo que ello significa. Deciden imponer muchas veces una cadena perpetua a una persona que acusada de haber cometido un delito. Deciden sobre la vida de los demás, de manera gravitante, porque imponer una cadena perpetua es sumamente grave, ¿no? Porque es casi, diríamos, la muerte en vida de esa persona, privado de su libertad mínimo, o sea, 35 años para que puedan revisar si ha cumplido, ¿no?, la pena, sus efectos de resocializar. Entonces, esto es la primera idea clave para reflexionar sobre la labor jurisdiccional. Y como les dije, en cualquier ámbito, porque en el ámbito civil también se deciden asuntos sumamente importantes para la persona. La persona da muchísima importancia y valor a su patrimonio. Y en el ámbito civil a veces se deciden aspectos muy graves sobre derechos reales que tiene una persona sobre propiedades y que trae múltiples efectos a veces. Y no solo sobre derechos reales en civil, ¿no? Porque hay derechos sensibles también que no necesariamente se materializan en temas económicos, pero que significan muchísimo para una persona. Lo que, por ejemplo, podemos ver en las noticias, a veces que piden los reconocimientos de matrimonio entre las personas del mismo sexo, que han celebrado en otro lugar y lo solicitan que sean reconocidos aquí, en el Perú. Y es un tema sensible, ¿no?, que afecta tal vez no un tema económico, pero sí un tema de dignidad, de desarrollo de la personalidad, de igualdad. Entonces son aspectos sensibles. Entonces esta es la primera reflexión. Y en esta labor jurisdiccional que hacen los jueces, siempre requieren del apoyo de personal que también tiene una formación jurídica, y algunos que tienen una formación distinta, pero que es necesario para el desarrollo de la labor jurisdiccional. Entonces, la misión del Poder Judicial, digamos así, la misión, la razón de ser del Poder Judicial, no es tanto pues los temas administrativos que pueden existir, sino que todo está enfocado a una buena labor jurisdiccional, a la razonable y correcta aplicación del derecho para resolver un caso concreto. Entonces, todos los sistemas, todos los mecanismos deben trabajar orientado a esta misión, que es la razón de ser del Poder Judicial. Entonces ahí vamos adentrando a un tema también que es sensible en el Poder Judicial y que tal vez es el mayor aspecto que preocupa, ¿no?, la sobrecarga procesal o la existencia de carga procesal. Y aquí seguro con una frase que ya es conocida, ¿no?, justicia que tarda no es justicia. Y esto es tal vez la principal crítica al Poder Judicial y a todos los sistemas vinculados a la administración de justicia. Es decir, que se demora de manera excesiva en la resolución de un caso. Que decir, se inicia en primera instancia, para que termine un caso en primera instancia, nomás hay una demora excesiva, y si tiene que transcurrir una etapa de impugnación ante la segunda instancia, o si tiene que tramitarse un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, pasan muchísimos años, ¿no? Entonces este es un aspecto que afecta la legitimidad y la imagen que debe proyectar el Poder Judicial. Y quienes construyen esa imagen, quienes van a dar legitimidad al Poder Judicial,
son las personas que trabajan en el Poder Judicial, que hacen labor jurisdiccional, principalmente los jueces y todo el personal administrativo que trabaja en un determinado lugar. Entonces esto es sumamente importante, incluso la labor que puede realizar un solo juez, porque contribuye a la razón de ser del Poder Judicial. Entonces, uno de los aspectos, tal vez, más allá de lo complejo que puede ser este problema de la carga procesal, uno de los aspectos de donde lo podemos enfocar y darle un mejor trámite, tratar de aliviar este problema, es desde la capacidad que puede tener cada juez y cada persona que se desempeña en un determinado juzgado. Entonces soy uno de tal vez de los convencidos que requiere un nivel competitivo alto. O sea, asumir una labor jurisdiccional con lo que ya he señalado, con la importancia que tiene sobre la vida de los demás, requiere una sólida formación de la persona. O sea, ser altamente competitivo en el ámbito profesional. De ahí que sean sumamente rigurosos los requisitos para ingresar a la carrera judicial y que también se debe orientar desde la captación de personal que ingrese. Los asistentes, los especialistas, debe haber desde el ámbito del Poder Judicial requisitos que demuestren la competitividad que se quiere en el personal. Tal vez sea un poco complicado. ¿Por qué? Porque al menos en los jueces podemos decir que está reconocido su esfuerzo y su dedicación que ponen a la labor jurisdiccional, con la contraprestación que recibe, con las remuneraciones que recibe. Pero la crítica también es seguro desde el ámbito del Poder Judicial a los trabajadores administrativos o a los trabajadores que apoyan la labor jurisdiccional, que no es atractivo el trabajo por la contraprestación y no es atractivo además por la cantidad de trabajo que existe. Pero aquí hay un tema también de vocación, de aspiración profesional, porque entiendo, los que ingresan como asistentes al Poder Judicial no piensan quedarse como asistentes. Entiendo que no han ingresado para comprarse el puesto, para encadenarse en ese lugar. Es como un eslabón más de su carrera. Entonces yo pienso que todos los que han ingresado o ingresan o piensan ingresar al Poder Judicial es porque piensan hacer carrera, desearía que así sea en la mayoría de los casos, piensan hacer carrera y luego llegar a ser jueces en los niveles respectivos, o también ingresan por el tema de tal vez aprender y darle valor agregado a su carrera profesional para luego desempeñar una función distinta en otra entidad o una función desde la abogacía libre que pueden desempeñar. Entonces esto es muy importante, la competitividad que tiene que haber. Y de entrando a estos temas, por eso le decía, encadenando esto con el tema de la labor de apoyo que cumplen los asistentes jurisdiccionales o todo el personal jurisdiccional, muchas veces concebimos que podemos perfeccionar nuestra competitividad desde el ámbito práctico. Y creo que ahí hay un poco de error, porque lo que nos distingue de ser abogados no es saber si ingresa un expediente en mesa de partes, cuál es el trámite que le debes dar, cómo debes foliar el expediente, si debes coser de determinada manera el expediente, a dónde lo tienes que llevar, a dónde lo tienes que entregar, cuántos días tienes para llevar una apelación a la sala. Eso no nos distingue, de verdad, de ser abogados. Es algo mecánico, que seguro cualquier persona se mecaniza ese procedimiento y lo puede realizar. Entonces, para eso no necesitamos haber pasado 6 años tal vez en la universidad, 2, 3 años en maestrías y diplomados o cursos de especialización. Simplemente pues iríamos al Poder Judicial un mes y seguro de memoria sabemos todos esos procedimientos. O nos leemos o leemos nada más el reglamento, los reglamentos correspondientes y ya conocemos todo. Entonces por ello le decía que hay que verlo desde la buena práctica. Entonces, ¿cómo ser, diríamos, un buen asistente, un buen especialista de causa o de audiencias, que más adelante lo vamos a ir viendo? Sería tal vez aquí
les comparto algo de información teórica. Para los que les interesa, les apasiona, no sé, la capacitación, los temas, incluso pueden ver este video, está libre, está en YouTube, que habla sobre la carrera judicial, ¿no? O sea, la ética en la carrera judicial. Y la ética es algo que tiende siempre a la excelencia. Y entonces, este profesor argentino dice que hay tres tipos de profesionales en todo ámbito, tres tipos de profesionales. Dice, los mediocres, o sea, los profesionales mediocres, los malos profesionales en primer lugar, los malos profesionales. ¿Quiénes son ellos? Dice, los que se meten en problemas, ¿no? Los que terminan enjuiciados, los jueces que terminan presos por corrupción, los fiscales que terminan presos por temas de corrupción, o incluso también podríamos decir ahí los que terminan despedidos de la labor del Poder Judicial, del Ministerio Público, no necesariamente presos, pero despedidos por faltas graves, destituidos por la Junta Nacional de Justicia, los malos profesionales. Y los malos servidores judiciales también serían aquellos que terminan con problemas, procesados, despedidos de la labor jurisdiccional, los malos. Luego están los mediocres, los profesionales mediocres, es decir, los que cumplen su trabajo y nada más. Y a veces hay muchísimo de esto, ¿no? La mayoría tal vez somos profesionales mediocres, simplemente nos limitamos a hacer nuestro trabajo. Y a veces hay marcadamente mediocridad en el trabajo que hacen, porque dicen, esas no son mis funciones son X, Y, Z nada más. Lo que usted está diciendo o lo que pretende que yo haga, esas no son mis funciones. Entonces es la mediocridad bastante, ¿no? Porque yo creo que el que trabaja está para desarrollar mucho más. Si tiene la capacidad de hacerlo y contribuir, ¿por qué no? Además, va a sumar un valor agregado a cada persona, a su carrera profesional. Y luego están los profesionales excelentes, pues, ¿no? O sea, no solamente los que se dedican a hacer su labor, sino aquellos que hacen más que su labor, ¿no? Serían aquellos jueces, por ejemplo, que luego de hacer su labor jurisdiccional, que tienen que hacer sus audiencias, decidir sobre sus casos, eso es su labor jurisdiccional, no están haciendo nada excelente, no están haciendo nada fuera de lo que les exige su ocupación o su deber, ¿no? De ser jueces. Pero sería aquellos, pues, ¿no? Que aparte de eso, podrían decir, vamos a implementarnos en un sistema de capacitaciones para el personal, terminada estas horas de labor jurisdiccional, fuera del horario de trabajo, vamos a implementar 1 o 2 horas de capacitación gratuita, vamos a capacitar al personal, vamos a hacer otros temas distintos a lo que es propiamente el trabajo, ¿no? Orientado a mejorar la labor jurisdiccional. Entonces, los profesionales excelentes, ¿no? Los que tienen una vocación distinta. Y aquí se explica muy bien todas estas diferenciaciones. Y luego, cuando les decía yo que cuál sería la virtud, en todo caso, de un trabajador judicial, ya en un tema práctico, ingresando, es que si leemos todo esto, vamos a decir que aquí están detalladas las virtudes del juez, ¿no? Que una persona tal vez sensible para la interpretación, con sólida formación jurídica que se exige para ser juez, y también podríamos extenderlo para los que aspiran a ser juez o los trabajadores judiciales, pero no solo formación jurídica, necesitan mucho más. No solamente necesitan saber leyes o saber de dogmática jurídica, necesitan conocer incluso otras materias, conocer realidad nacional, conocer cultura jurídica, cultura general y muchos otros aspectos más. Cuestiones de gestión, los que son jueces, cuestiones de gestión pública, porque está involucrado en la labor jurisdiccional. Y esta última parte sí que me parece sumamente clave en lo que se dice aquí, ¿no? Que dice, y sobre todo me parece, una buena formación teórica. Puede sonar a paradoja, pero no hay nada más práctico que la buena teoría para los jueces, que la buena teoría jurídica. Y en el mismo sentido para los que trabajan como apoyo judicial. No hay nada más práctico que la buena teoría. Esto es clave. Entonces, si ustedes alguna persona está pensando ir al Poder Judicial
a aprender un tema práctico, primero que se tiene que preocupar es si tiene esta capacidad jurídica, una buena teoría jurídica. Eso es lo primordial, porque si no manejas una buena teoría jurídica no vas a poder desempeñarte en el ámbito práctico. Porque si lo tienes, sí, va a ser sencillo, porque los procedimientos son sencillos. Lo que exige es competitividad, conocer, para que sea un buen especialista de causa, le llaman, para que tramite los escritos. Tiene que conocer el aspecto esencial jurídico. Si llega una medida limitativa de derechos, de levantamiento del secreto de las comunicaciones, secreto bancario, una interceptación de comunicaciones, tiene que conocer cuál es la finalidad de dicha medida. Y a partir de ese conocimiento podrá tramitarlo de mejor manera. Tiene que conocer cuál es la importancia de esas medidas. Si llega un requerimiento de allanamiento y tiene que darse cuenta, no puede decir, tal vez, como hoy es viernes, en la tarde, bueno, el lunes le daré cuenta. No, porque tiene que conocer la sensibilidad o la naturaleza de esas medidas. ¿Por qué tendría que ser? ¿Se tendría que correr traslado o no a las partes? Si me están pidiendo un levantamiento del secreto de las comunicaciones, una interceptación telefónica, previa a resolver, ¿le corremos traslado? No le corremos traslado. ¿Llamamos a audiencia? No convocamos a audiencia. Son cuestiones esenciales, ¿no?, de conocimiento. Y no es la práctica, pues, porque si fuera un tema práctico, tal vez se pasan haciendo 100 procedimientos o toda su vida de asistentes haciendo la práctica, pero de manera equivocada, porque es un tema de teoría. Entonces esto es clave y quería llamar tal vez la reflexión sobre esto. Y está vinculado a la importancia de la labor jurisdiccional, porque todos estos asuntos que desarrollan nunca está enfocado en un interés de ustedes, nunca está ni siquiera enfocado en una persona con quien ustedes tengan cierto vínculo. Está enfocado sobre los demás. Y estamos dando un servicio de justicia a los demás. Y es esencial, es la razón de ser del Poder Judicial. Entonces, el que no tenga un mínimo sentido de vocación de justicia, bueno, y si quiere estar en el Poder Judicial tendrá que hacer el esfuerzo para tener. Y si no quiere, pues no puede estar en ese lugar. Porque esto es también un tema de servicio público. Somos servidores públicos. Y cuando uno asume la labor de servicio público, es porque tiene vocación y porque lo va a atender. Eso es un compromiso con el servicio. Entonces, esto es un tema sumamente importante, que pueden reflexionar a partir de la importancia de la labor jurisdiccional y de que si están siguiendo bien o no su formación jurídica. Así es que antes de interesarse por un tema práctico, interésense por una buena teoría. O sea, seguir cursos de especialización, no solo seguir cursos tal vez ahora jurídicos, sino cursos auxiliares a la labor jurisdiccional. Un tema, por ejemplo, una deficiencia que advertimos en los abogados, en algunos lugares más y en otros menos tal vez, es el tema de la redacción jurídica. O sea, hay mínimos, ¿no?, que se puede aceptar en redacción. Podemos decir que se entienda. Y hay tal vez ya un estándar mayor de saber reglas de redacción, de saber reglas no solamente pues de puntuación, que es lo básico que deben saber, de saber reglas de redacción a través de cómo construir un argumento ya en el ámbito jurídico. Y que utilizamos los conocimientos prácticos o los conocimientos comunes de la redacción, cómo construir una oración, cómo se hace una oración. Primero va el artículo, el verbo, el sustantivo, el predicado. Ese orden también tenemos que aplicar en la redacción de nuestros escritos jurídicos, porque si no, de verdad no se entiende. Y lo que queremos es claridad, porque damos un mensaje. Estamos transmitiendo un mensaje. Y si no nos entendemos, porque es un desastre la redacción, ¿cómo esperamos que nos entienda? Y es una cuestión de imagen. Imagínense leer, que alguien lea una resolución del Poder Judicial
de un poder del Estado que realiza una labor tan importante y marque 4, 5, 10 fallas ortográficas. Es una vergüenza para el Poder Judicial. Se malogra la imagen del Poder Judicial. Y el que es más minucioso, pues antes de pensar en el Poder Judicial, porque van a decir, así trabaja el Poder Judicial, mirarán quién firma esa resolución. Y casi siempre van a mirar al juez, ¿no? ¿Quién está firmando una determinada resolución? Y los que saben, pues mirarán, bueno, no lo hizo el juez, tal vez, pero el juez lo firmó. Pues. Mirarán quién firmó, al especialista tal, o el especialista tal. Entonces es una cuestión de imagen, incluso hasta imagen personal, de uno mismo. Y también los jueces, como dicen, hablan a través de sus resoluciones. Entonces, si leen una resolución de un juez, no solamente ya en ese aspecto de la redacción, sino bien fundamentada, tendrán un concepto distinto de ese juez o de ese especialista cuando lean un documento del especialista. Entonces es clave este tema de redacción. En el nuevo código, con los especialistas de audiencia, ¿no? O sea, los que hacen el acta. Los que hacen el acta. Y ya depende de cada juez. Por ejemplo, yo soy sumamente exigente en el tema de la redacción. O sea, lo tengo que corregir 2 veces, 3 veces, lo corrijo 2 o 3 veces, pero el mínimo margen de error. El mínimo margen de error. Creo que es lo mínimo que podemos esperar y exigir, y luego que también espera, seguro, la ciudadanía y el Poder Judicial como institución de nosotros que estamos trabajando para el Estado. Y esta también es otra opinión de un jurista muy conocido en el nuevo código, en esta reforma del sistema de administración de justicia penal, y que dice, el análisis jurídico es la aptitud fundamental que debe cultivar un abogado. Muchos alumnos y algunos profesores insisten en que se deben enseñar cuestiones prácticas y entienden por practicidad el conocimiento de los plazos, las rutinas judiciales. Esa es una visión menor que degrada la actividad intelectual del abogado y lo transforma en un gestor de fruslerías, es decir, cosas sin importancia. La verdadera función práctica del abogado consiste en su capacidad para construir con los múltiples elementos de la vida social un caso jurídico, es decir, una situación vital que tiene significado para el derecho, porque puede ser solucionada por él. Esto es lo que se exigiría. Esto es lo que se exigiría. Es que ustedes tengan la capacidad. Porque como les dije, seguro que nadie de los que está trabajando en el Poder Judicial en el área de asistentes o especialistas piensa comprarse ese puesto. Todos entiendo que están utilizando ese lugar o están ahí porque es parte de una carrera que aspiran. Y sea lo que fuera luego que vayan a hacer, sean que quieren ser juez, sean que vayan a ser fiscal, quieren ser abogados litigantes, a donde quieran aspirar, lo que se exige es esto, aptitud para el análisis jurídico, saber razonar en función de un caso. Y ese razonamiento no es porque eres talentoso. El talento podrá ser un 1%, 2%. O sea, el talento ni siquiera por sí solo sirve. El talento sirve porque lo ayudas a desarrollar. ¿Y cómo lo ayudas a desarrollar o utilizas tu talento? Es capacitando. Los mejores futbolistas, su talento no basta. Necesitan muchísima preparación técnica. Y entonces es lo que nosotros también debemos hacer como abogados. O como, más aún, como jueces. Y algo que es importante y que tal vez no se ha estudiado nunca, y aquí vamos entrando también a lo que vamos a desarrollar mañana, que me han pedido que desarrollar, es la importancia de una disciplina que se llama así, algo así, como argumentación jurídica. Los que lo han estudiado muy bien. Los que han llevado al menos un curso, un diplomado de argumentación jurídica. Incluso hay un magíster sobre argumentación jurídica, un programa de magíster en argumentación jurídica que lo dirige este profesor que está aquí, Manuel Atienza, en España, la Universidad de Alicante. Incluso hace su maestría, creo, ahora a distancia, o con semipresencialidad. Entonces, esto es lo clave. Alguien que aspira a ser juez, es fiscal o es juez, y no ha estudiado argumentación jurídica, creo que está en un serio problema, una serie de deficiencias. Está equivocado, ¿no? de carrera. Incluso los abogados también, o sea, los abogados libres.
Esto es lo clave. Puedes saber todo lo que podemos saber de derecho. Tener un dominio amplio del aspecto jurídico. Pero necesitamos una herramienta que nos diga ahora cómo aplicamos eso a los casos concretos. ¿Cómo traducimos todo eso en la resolución de un caso concreto? Y siguiendo qué metodología para resolver un caso. No solamente para resolver, que tal vez es el aspecto menos estudiado. ¿Cómo deciden los jueces? O cómo se decide un caso, que es el aspecto menos estudiado, que tiene que ver con muchos temas de análisis internos, juicios internos que puede tener un juez para decidir un caso. Pero lo que nos exige y lo que sí se da mucha importancia en el estudio práctico es cómo justificas tu decisión, cómo motivas tu decisión. Y eso se ha ocupado principalmente la teoría de la argumentación jurídica, la teoría estándar de la argumentación jurídica. Autores claves en esta materia que dicen, ¿cómo motivas? Y ni siquiera motivación, ¿cómo justificas una decisión? Entonces, esto es clave. Para los que hacen labor de especialista de causa, también. Porque tienen que saber cómo a veces hacer sus resoluciones, ¿no? Sus pequeñas resoluciones de trámite que se sacan. ¿A partir de qué? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué ponemos en el considerando 1, 2, 3? ¿Cómo decidimos? Parece cosas tan sencillas que tal vez nadie lo ha reflexionado, porque cuando llegan al Poder Judicial, pues van a encontrar una lista de modelos, ¿no? De todo lo que han trabajado. Y como les digo, a veces entran a un tema de actuar como mecánicos, ¿no? O sea, automatizados, porque solamente van cambiando nombres, ¿no? Todas las resoluciones. Yo he ingresado el año pasado a la labor jurisdiccional. Y al inicio seguí muchos de estos, aunque dándole ciertas modificaciones a las resoluciones de trámite, porque las de fondo sí hice mis propias resoluciones, claro, siguiendo los modelos, recogiendo uno y otro, pero a partir de tal vez aplicar este tema de argumentación jurídica, que lo había estudiado como un curso aparte, varios diplomados, que en la academia, la magistratura, tienes un curso también de argumentación jurídica, en ambos niveles, yo estudio los dos niveles en la Academia de la Magistratura y en los dos niveles te enseñan justamente temas de argumentación jurídica. Y luego puedo decir que ahora he cambiado absolutamente todos esos modelos que existían de resoluciones de trámite, esos proveídos que existían de resoluciones de trámite, absolutamente casi todos. Desde una resolución que dice, dado cuenta la formalización, téngase presente, y que decían muchas cosas más, desde esa hasta todos los proveídos que tal vez puedes dar respuesta a ciertos pedidos de las partes, desde un enfoque distinto. ¿Valiéndonos de qué? De este tema de argumentación jurídica. Es la persona que trabajan conmigo. También les he tenido que explicar, tal vez como una clase, en qué consiste todo este tema y cómo podemos cambiar todo este tema de redacción de las resoluciones. Y la importancia de la redacción que les decía, ¿no? La redacción de aprender a redactar correctamente o perfeccionar, ¿no? Porque se entiende que hemos estudiado eso en el colegio, en la universidad, que lo vamos perfeccionando cada día con nuestras lecturas, ¿no? Y tal vez el problema porque nos ha dado sí, la tecnología, ¿no? Porque te autocorrigen muchas veces y ya ni siquiera nos preocupamos en aprender las reglas, ¿no? De ortografía que existen. Entonces esto es la importancia que mañana lo vamos a ver. Y aquí en este texto que seguro lo han leído, dice, ¿no?, que todos habrán escuchado, o sea, que una de las virtudes de un jurista es argumentar. Pero muy pocos seguro se han preguntado, ¿y qué es? ¿Cómo se hace un argumento? Ya sea oral o escrito. Puede ser oral o escrito el argumento. Y dice, por eso hay muy pocos juristas que seguro alguna vez han leído sobre un libro de argumentación jurídica y muchos ignoran incluso que exista algo así como una teoría de la argumentación jurídica. Antes ni siquiera se escuchaban, ni siquiera existía cursos de argumentación jurídica. Entonces, este es un tema clave y que les va enfocado más o menos a hacerles reflexionar sobre la labor que hace. Deberían tal vez preocuparse menos por el tema del trámite que existe, del tema administrativo, y darle mayor contenido técnico a su actividad.
Luego también quería mostrarles que todos estos temas de lo que se espera de la labor judicial está reglado por una ley, la ley de la carrera judicial. Dice muchos de los aspectos que debe reunir el perfil de un juez y que deberían trabajar los que aspiran a esto, a ocupar esto, los que están en la carrera judicial, a trabajar en ello, ¿no? Cuestiones más allá de la independencia, la imparcialidad, que son principios de la especialización. La carrera judicial garantiza y preserva la especialización de los jueces, o sea, por ello civil, penal, laborales, porque es amplio el tema. Y en el perfil del juez. O sea, ¿cuál es el perfil del juez? Y dice, está constituido por un conjunto de capacidades y cualidades personales que permiten asegurar que en el ejercicio de sus funciones los jueces responderán de manera idónea a las demandas de justicia. En tal sentido, las principales características de un juez son formación jurídica sólida. Esto es lo primero que existe, formación jurídica sólida. Y eso es lo que existe en la percepción de todos. Cuando alguien vamos al Poder Judicial y tenemos una audiencia o esperamos una decisión de un juez, de un conocedor del derecho. Pero más allá de conocedor, de una persona que tenga capacidad, amplio conocimiento, no solamente en el tema jurídico, sensibilidad para interpretar los hechos. En eso debemos trabajar desde el tema de especialistas. Cuando llegué a mí, o cuando uno ingresaba al Poder Judicial, estaba en otra institución, siempre decía, hubiera preferido, o si alguna vez me daban la oportunidad, de ser lo que se conoce luego en el Poder Judicial como especialista de audiencia, en el ámbito penal. El que está ahí todo el día, si es posible, sentado en una sala de audiencias, controlando que se haga la grabación y haciendo el acta. Pero no lo haría pues porque me gusta mucho a mí seguro escuchar audios o porque me gustaba mucho transcribir en las actas, ¿no? Sino porque puedes aprender muchísimo en esa labor. Porque se entiende que está ahí las audiencias y hay muchos jueces que resuelven en ese momento. Y si no resuelven en ese momento, incluso uno mismo puede ir formándose una idea. Puede ir aprendiendo la calidad del debate. Y más aún cuando los especialistas de audiencia, al menos en Lima, trabajan en un pool y se reparten entre los distintos juzgados. Creo que es el mejor puesto para que uno pueda aprender de los que están ahí o los que quieren aspirar, ser especialista de audiencia. Y ya depende de cada uno luego cómo aprovecha esa oportunidad. Y esto es uno de los perfiles, formación jurídica sólida. Y ahí está lo segundo, que también estamos hablando, capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos. Porque puedes saber, pues, hay muchas personas, ¿no?, que saben muchísimo de teoría, y algunos que tal vez de mala manera, hasta de memoria los códigos. Pero no es suficiente. Necesitas aptitud para interpretar y razonar. Y eso generalmente no lo aprendes pues, en una clase. Te pueden dar los lineamientos generales, pero mucho tiene que ver aquí la experiencia y la cantidad de casos que van analizando. Y ver cómo se resolvieron otros casos, leer otras sentencias, otras resoluciones de otros jueces, de otras cortes, incluso de la justicia comparada. Todo contribuye a esta aptitud de razonar, interpretar y razonar jurídicamente. Y hay muchísimos más. Conocimiento de la organización y manejo del despacho judicial, conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde se empeñan su función. O sea, el juez no es un ser mecánico, ¿no?, automático. El juez también está insertado en la sociedad. Es parte de la sociedad. Es un ser humano más, que muchas veces también se necesita de ese conocimiento para resolver casos concretos. Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia, trayectoria personal ética irreprochable. Y otras cuestiones que pueden ir viendo en todo lo que es la ley de la carrera judicial. Muy bien, entonces con ello les decía que
este tema de remarcar tal vez la importancia de la función jurisdiccional y cuál es la mejor herramienta para desarrollarlo de manera debida. No hay nada mejor que una buena teoría. Y luego ya las cuestiones prácticas van a surgir solas, con la buena teoría. Y ahora sí, vamos a ingresar un poco más. Deben tener conocimiento las personas que pertenecen al Poder Judicial, si pertenecen al Poder Judicial algunas o los que han postulado en alguna oportunidad al Poder Judicial, deben tener conocimiento, al menos desde el lugar donde me desempeño. Y que es lo más común o lo que ahora está muy a la palestra, ¿no? El ámbito penal, el proceso penal. Y tal vez mañana vamos a tratar ya un tema así general para todo, cualquier ámbito, ¿no? Para cualquier ámbito, penal, civil, laboral, cualquier ámbito. Cuando hablemos algo de lineamientos de teoría general de argumentación jurídica, que es aplicable a cualquier ámbito. Pero aquí, en el ámbito penal, existe pues el reglamento que deben tener conocimiento. Es el reglamento del nuevo despacho judicial del módulo penal corporativo, que los voy a compartir aquí para ir revisando sus principales aspectos. Ahí está. Este es el reglamento. Y aquí lo que me interesa destacar de manera muy rápida es que se regula dos aspectos, ¿no? El aspecto de la labor jurisdiccional, la división de funciones, donde dice, de separación de funciones entre el área jurisdiccional y el área administrativa, diferentes. Y aquí han concebido el ámbito jurisdiccional solamente integrado por los jueces. O sea, los que tienen el deber de aplicar el derecho a un caso concreto y resolverlo. Lo que habíamos dicho, labor jurisdiccional, resolver casos concretos aplicando el derecho correspondiente. Y el área administrativa está integrado por todos los que prestan apoyo a esa labor jurisdiccional. Y aquí les dije que creo la idea debe ser pues que la razón de ser, la misión del Poder Judicial es labor jurisdiccional. Eso se consigue. No hay un fin mismo en el sistema administrativo. El sistema administrativo sirve, apoya a la labor jurisdiccional para la realización de la manera más óptima posible de la labor jurisdiccional. La primera está integrada únicamente por los jueces y tiene como función exclusiva resolver con independencia e imparcialidad las pretensiones contenidas en requerimientos o solicitudes presentadas por la parte procesales mediante el dictado de resoluciones escritas y orales en audiencia. La segunda está integrada por todo el personal que tiene como función realizar las acciones administrativas de apoyo a la función jurisdiccional. Entonces esto es lo primero, distinción entre el ámbito jurisdiccional y el área administrativa. Y otro aspecto también que deben tener en cuenta es la responsabilidad por la gestión. Y para que puedan tener la suficiente capacidad y no incurrir en faltas, es lo que le decía, que tienen que tener una sólida formación jurídica. Porque aquí dice, el personal del área administrativa del nuevo despacho judicial penal tiene el deber de cumplir en forma diligente las diferentes funciones administrativas asignadas normativamente, siendo responsables exclusivos de los actos que obstaculicen, retardan o impidan la realización de audiencias o diligencias judiciales, así como del cumplimiento de los actos de impulso procesal y de ejecución de resoluciones dentro de los plazos legales. Entonces es algo serio también. Y esto es algo que los que están en el Poder Judicial ya lo entienden. Hay jueces que son muy marcados en este tema. Bueno, el especialista, el asistente, quien sea, no hizo bien su trabajo, así que yo no tengo nada más que ver. Yo soy juez, hago mi audiencia, resuelvo mis casos y nada más. Allá la responsabilidad de los demás, ¿no? Es un sistema bien marcado, al menos para los que vienen desde la carrera judicial. Yo que vengo de una institución aparte, siempre trato de involucrarme al menos con todo el personal, de que trabaja conmigo, de estar diciéndoles, recordándoles, exigiéndoles, incluso cuando hay algo, tratando de solucionar esos problemas que surgen en el área administrativa, ¿no? Porque repercuten en la labor jurisdiccional. Una notificación deficiente, que no esté bien notificado, que no se haya seguido un procedimiento debido, va a llevar a una frustración de una audiencia.
o que se incumplan plazos, también repercute en la labor jurisdiccional. Esa es la esencia. Pero desde el ámbito judicial hay una mirada distinta. O sea, de la carrera dice, cada uno su responsabilidad, y incluso está arreglado. Responsabilidad por la gestión. El trabajo en equipo, que es un tema ya de gestión, y la división que me interesa mostrarles, el área jurisdiccional, o sea, los jueces, que ya los habíamos establecido, y el área donde la administración, hay un administrador, ¿no? en cada corte, o sea, ya esto es el sistema administrativo, funciones del administrador, el área de causas jurisdiccionales. Y aquí creo que ya entran todos ustedes. Yo entiendo que las personas que trabajan o los que aspiran a trabajar han revisado todo esto y lo saben, no sé, de manera muy detallada, ¿no? Cuáles son sus funciones que realizan y cuáles serían las funciones que realizarían si acceden al puesto. Y aquí está. El área de causas jurisdiccionales está compuesto por los especialistas judiciales de causas y asistentes jurisdiccionales asignados a los juzgados de investigación preparatoria, juzgados penales unipersonales, juzgados penales colegiados y salas penales superiores. O sea, aquí diferenciamos al especialista judicial de causa y al asistente judicial. Estos dos cargos. Y hay un coordinador, también, que es un tema administrativo. Funciones del coordinador, que no viene aquí, porque el coordinador en sí es que tal vez tiene bastante relación, sí, para la labor jurisdiccional, pero no directamente con los jueces, ¿no? Sino con el personal administrativo. Los jueces con quien se involucran directamente son más con el especialista de causa. Y ya depende de la gestión de cada juez también. Y aquí están las funciones de especialistas judiciales de causa. Todo lo que tienen que hacer. Y yo creo que muchas de esas cosas no es práctico. No es decir, bueno, pues me leo esto o me llevo un mes en el Poder Judicial y aprendo. No, requiere mucha formación teórica. Porque dice recibir virtualmente el sistema y físicamente los documentos provenientes del área de atención al público, es decir, de mesa de partes. En caso los documentos sean ingresados al órgano jurisdiccional, procederán a su registro en el sistema, dar cuenta al juez de los requerimientos o solicitudes presentados por las partes que requieran el dictado de autos o sentencias, así como también de los boletines de condena, los oficios de imposición, el levantamiento de órdenes de captura y demás actos relevantes del proceso. Aquí ven, levantamiento de órdenes de captura, renovación de órdenes de captura, cada qué tiempo se hace, en qué casos es permanente y no se tiene que renovar, es conocimiento jurídico. Proyectar los autos que no hayan requerido la realización previa de una audiencia o el traslado a las partes. Esto es lo que le decía, ¿no? Si van a proyectar un auto que no haya requerido la realización previa de una audiencia o el traslado a las partes, es su deber, está aquí. Tienen que conocer aspectos jurídicos. Sería lo ideal y lo que espera todo juez es un apoyo eficiente, ¿no? Porque si me van a proyectar una resolución que voy a tener que volverlo a hacerlo, no sería ni siquiera un apoyo eficiente. Y entonces esto se hace con tema jurídico. Con conocimiento jurídico y con conocimiento de cómo aplicar el tema jurídico, cómo construir una resolución. ¿Alguna vez se han interesado si alguien les da toda la información y cómo deben hacer una resolución, por dónde comenzar? Tal vez muy pocos se han preguntado eso. Todos han cogido un modelo y han empezado a hacer ahí, ¿no? En ese modelo. Pero si no tuvieran un modelo, se han preguntado por dónde iniciarían a hacer una resolución, cómo resolverían un asunto concreto. Creo que es muy pocos que se hayan preguntado y hayan construido su propio modelo. Entonces, esto es un tema de conocimiento. No solo jurídico, sino también lo que les dije, disciplinas auxiliares como la argumentación jurídica, que te dice cómo aplicar, cómo resolver, cómo motivar. Y dice, por ejemplo, que no hayan requerido la realización previa de una audiencia o traslado a las partes. Entonces diría, claro, aquí va a haber mucho apoyo judicial, al menos yo me involucro muchísimo en estos temas, ¿no? Siempre te van a consultar los asistentes, los especialistas de causa. Un levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Corremos traslado o no corremos traslado? A las partes. El Ministerio Público
solicita levantar el secreto de las comunicaciones, dice, de la persona X, porque quiero que Telefónica, Claro, Movistar, Entel, Vitel, me mandan información de esta persona, cuántas veces llamó, el día tal, a qué números llamó, ¿no? Y que me manden toda la identificación de los números, a quién pertenece la línea, las celdas y todo lo que piden en un levantamiento de secreto. ¿Le corremos traslado o no le corremos traslado? Y dijimos, pero es un requerimiento urgente, necesario. Sí, pero ¿lo corremos traslado o no lo corremos traslado? ¿Cuándo se corre traslado o no se corre traslado? Una medida restrictiva de derechos. Pues levantamiento es una medida restrictiva de derechos para búsqueda de pruebas, ¿no? Y eso no es pues talento, o eso no es práctica, ¿no? Eso involucra mucho de conocimiento jurídico. Artículos 202, 203 del Código Procesal Penal. ¿Cuándo se debe correr traslado? ¿Cuándo no? Incluso cuándo se debería llamar a una audiencia o no convocar a una audiencia y resolverlo por despacho. Entonces, estos temas tienen que ver mucho con ello. Elaborar y firmar decretos de citación a audiencias y demás actos de impulso procesal, que está perfecto. O sea, aquí no hay ningún problema, creo, ¿no? Un requerimiento de acusación, se tiene que llamar a audiencia, un requerimiento de sobrecimiento, un requerimiento mixto. Entonces, esto de llamar a audiencias. Y aquí está todo lo que hace un especialista de causa. Incluso dice, verificar las causas de impedimento del juez y comunicar al coordinador judicial de causas el llamamiento de otro juez. ¿Y cuándo estará impedido un juez de intervenir? Si hubiera una división estricta y el juez diría, bueno, todas tus funciones de especialista son esas. Sé que yo no tengo más allá que ver, ¿no? No tengo que ver otra cosa. Imagínense cuánta exigencia técnica requiere este puesto. Sumamente complicado, ¿no? Yo estoy viendo recién ahora muchos de estos aspectos por esta clase y diría que si fuéramos estrictos en la división que dice este reglamento en la primera parte, muchos de estos temas yo tendría que verlo solo para resolverlo, ¿no? Y no me tendría que involucrar tal vez en el tema de decir, ¿lo podemos conocer o no lo podemos conocer el caso? ¿Yo puedo llevarlo o no puedo llevarlo? ¿Estoy impedido? ¿Estoy en curso en alguna causal que me impide conocer esta causa o no? ¿Tengo que correr traslado o no tenemos que correr traslado este requerimiento? Porque se entiende que ella tendría que hacerlo, el especialista, ¿no? Citar a audiencias, dice. Citar a audiencias, sí, que lo tiene que hacer el mismo especialista. Pero siempre, al menos yo me involucro muchísimo en esa situación, porque decimos, hay que revisar que hay un válido emplazamiento, hay que prever que no se va a notificar porque esta persona no tiene un domicilio, ya es extranjero. ¿Cómo hacemos las notificaciones? Son cuestiones técnicas que también están reguladas. Entonces, todo esto son las funciones. Firma de resoluciones, o sea, hay una firma de resolución conjuntamente con el juez, los autos y las sentencias. En caso de los decretos de mero trámite, bastará solo su firma bajo responsabilidad, ¿no? En caso de decretos de mero trámite, bastará su sola firma bajo responsabilidad. Entonces, es una función bien seria, ¿no? Que el juez no tendría nada que ver aquí, ¿no? Y aquí en los autos y sentencias, sí, pues no, el juez para que decida él. Y aquí hay algo a veces que yo también me he encontrado muchas veces en la labor judicial, ¿no? Que dicen, bueno, el juez saca un auto para que lo descarguen en el Poder Judicial, necesita la firma del especialista judicial de causas que va a descargar. Pero algo que yo muchas veces he reclamado con las personas que he trabajado es, pero si al menos firmas, al menos verifícalo, léelo. No sea un trabajo mecánico de lo firmo, lo descargo y lo notifico, ¿no? Y no te diste cuenta ni siquiera de un error que había por ahí. Entonces, ¿para qué firmas? ¿No? Que no firme, ¿no? Simplemente que lo descargue y lo notifique. Pero si vas a firmar, es por algo, ¿no? Porque asumes cierto tipo de intervención en ese auto, en esa sentencia. Un mínimo deber de diligencia, por lo menos. Y luego los asistentes judiciales, esta división que hay. ¿Qué son los asistentes judiciales? Que podríamos decir es un nivel menos, se exigen menos requisitos, entiendo desde el ámbito del acceso, que son las notificaciones, citaciones y comunicaciones ordenadas en el proceso.
y enviarlas al área de comunicaciones para su diligenciamiento, agregando oportunamente el cuaderno, expediente judicial, los cargos respectivos. Agregando oportunamente al cuaderno, expediente judicial. Aquí está la diferencia que les dije. Distinguen el cuaderno del expediente judicial. Son cosas distintas. Y esta función, por más sencilla que sea, esta es la función primordial, ¿no? En el ámbito judicial. Porque las resoluciones van a tener eficacia cuando sean notificados. Si no está notificada una resolución, podrá existir, podrá ser válida, nadie duda, pero no tiene eficacia. De ahí distingues en teoría, ¿no? Nulidad, eficacia, validez. Podrá ser válido, correcto, es válido la resolución, nadie duda que es válido porque no está incurso en ninguna causal de nulidad, pero no es eficaz para ninguna de las partes mientras no le hayas notificado. Será eficaz cuando haya una notificación. Entonces esto es también sumamente importante para la labor jurisdiccional. Y las notificaciones y las citaciones, por ejemplo, también conoce cierto tema técnico, ¿no? Y a veces el código pone algunas partes especiales de citaciones de algunas personas que por un determinado cargo no pueden ser citadas de cualquier manera. Si van a citar a un policía, tienen que hacerlo por intermedio de su superior. Una regla que está en el Código Procesal Penal, ni siquiera es porque alguien le dice, ¿no? Está en el Código Procesal. Si se tiene que citar a alguien que sea subordinado, por ejemplo, los policías, tienes que hacerle por intermedio de su superior. Si no, no es válida la notificación. Por la citación podría decir, no se hizo con la formalidad que dice la ley. Me notificaron directamente a mí, pero tienes que notificarle a mi superior porque yo dependo de los superiores para que me den un permiso, para yo asistir a eso. Yo no puedo retirarme así nada más de mi comisaría o de mi servicio. Entonces, esto también involucra ciertos temas técnicos. Y el área de realización de audiencias que está separado y que les decía que aquí también hay un coordinador y aquí les decía que está tal vez el mejor cargo que pueden optar para una visión de aprendizaje. Especialista judicial de realización de audiencias. Y todo lo que tiene que hacer el especialista, que tal vez no es algo tan complejo, ¿no? Pero que es enriquecedor este puesto. O sea, para las personas que aspiran a una labor, desarrollar labor jurisdiccional o entrenarse en el análisis de casos, creo que este es el lugar específico para aprender. Porque estás todo el tiempo en la audiencia. Incluso para que hagan las actas, creo que tienen que escuchar nuevamente los audios de las audiencias que han grabado y pueden ir analizando. Ya de ahí cada uno su interés que lo pone en el asunto. O sea, si quiere aprender o no quiere aprender, hay personas que trabajan de manera mecánica y hacen sus actas de manera mecánica sin interesarle nada más. Ya es su problema, ¿no? Porque a veces el juez pues se equivocó en un artículo, ¿no? Pero no hay duda, pues dice, usurpación agravada previsto en el artículo 196. Y el especialista de audiencia le pone usurpación agravada prevista en el 196. ¿No? Hoy dirías, pero esto no tiene un mínimo sentido común. Si es evidente un error, pues hay que poner la norma correcta, ¿no? Pero ya ese es interés de cada uno, ¿no? O pones una palabra por otra y que ni siquiera saber identificar la institución que estás poniendo es grave, ¿no? Sería grave, hasta vergonzoso. Muy bien, esto sería el especialista de audiencia, incluso se regula aquí el contenido del acta, para los que son especialistas de audiencias o los que aspiran a este puesto, todo está reglamentado, todo está, yo entiendo los que ya son especialistas han revisado de manera muy, muy detallada todo esto, ¿no? Porque ¿qué tiene que contener el acta? Está contenido. Y este contenido del acta tiene una recepción en el Código Procesal Penal también, artículo 361, inciso 2. No es necesario que el acta esté todo escrito, pues. No es necesario que en el acta de la audiencia sea de 20 hojas, porque todo lo que dijo el fiscal está escrito, todo lo que dijo el abogado, todo lo que dije, todo lo que se habló en audiencia está escrito en el acta. Esa no es la idea, ¿no? Esa no era la idea del código, desde la visión normal, desde la ley, desde el reglamento, no es la idea. El acta es una síntesis de lo actuado, dice la ley. Una síntesis de lo actuado. ¿Qué se tiene que transcribir y qué no se tiene que transcribir en el acta? Y esto lo tienen que manejar muy bien los que son especialistas de audiencia. Y aquí está todo reglamentado de lo que tiene que ir en un acta. Firma del acta, que es firmada por el juez y por el especialista de audiencia. Y en este caso también
he tenido, o tengo mucho, es bastante trabajo, ¿no? Revisar un acta para firmarlo es bastante. Y si vas a ser minucioso todavía en todo lo que se haya expresado en el acta, en todos los términos que se hayan insertado y que están mal a veces, es bastante trabajo. Y en mi caso, esto me trae muchísimo trabajo porque corrijo muchísimo sobre todo lo que les dije, la ortografía, el orden en un acta y la claridad que tiene que expresar. Pero entiendo que aquí hay mucha deficiencia porque no se ha trabajado muy bien qué debe contener un acta. Y creo que hay confusión porque desde el propio ámbito jurisdiccional, porque hay jueces que exigen que el acta esté transcrito de inicio a fin y hay jueces que dicen que no se transcriba casi nada. Y cuando hay una apelación, te dicen que tiene que estar transcrito todo, te exigen los jueces superiores transcripción de todo el acta. Y entonces creo que por ahí es todavía se ha generado toda una incertidumbre desde el propio ámbito jurisdiccional. Que debería haber un trabajo aquí, sí, coordinado con el tema administrativo, ¿no? Porque finalmente esto pertenece al ámbito administrativo de hacer el acta, en directa relación con el órgano jurisdiccional. Y entonces aquí esto es lo más importante en el contenido del acta, una síntesis de lo actuado. Tendría que ir pues lo que dice aquí sus requisitos: hora y minuto de finalización, la transcripción de la parte resolutiva de la decisión, ni siquiera los considerandos, con la precisión del número correlativo de la resolución que corresponda al cuaderno de expediente judicial, así como la hora y minuto de su dictado. Parte resolutiva. La relación sucinta de las intervenciones e incidencias más relevantes. Sucinta. Si el abogado se pasó hablando 15 minutos y dijo cualquier cosa menos algo importante y su argumento se reduce a 2 líneas, ¿para qué transcribir tanto? Y si hay incidencias que nada tienen que ver, o sea, que no marcaron ninguna pauta importante en la audiencia, ¿para qué transcribir? Dice las más relevantes. Entonces creo que aquí hay un tema de trabajar bastante en este aspecto. El área de atención al público, que es muy importante en temas de imagen. Esto se trabaja bastante en gestión pública. El que quiere ser mesa de partes tiene que ser una persona pues, empática, una persona con amplia capacidad de servicio, ¿no? Y esto es sumamente grave a veces en la administración, porque vienen alguien, lo atienden de mala manera, no lo reciben, no lo atienden, y esto es imagen. Esto es el primer punto de contacto entre el usuario y la institución. Al menos uno, ¿no? Porque también antes de esto está el vigilante, que a veces ni le deja entrar a las personas. Y eso es imagen. Eso es tener sensibilidad de gestión pública. Entiendo que esto lo tienen que trabajar los administradores, ¿no? O los coordinadores de cada módulo, en todo. Esto es imagen. Esto repercute en la imagen. O sea, ¿a quién vas a poner en mesa de partes que estás dando la primera impresión de la imagen? Porque es el primer contacto con el usuario. El primer punto de verdad le llaman en gestión pública. O sea, cada contacto del usuario con una persona es un punto de verdad, de que te va a medir imagen y prestigio de una institución. ¿Cómo se atiende a esa persona? Y es grave este tema, que no lo trabajan desde la gestión pública. Yo puedo verlo como simple persona, que tal vez no tengo mucho conocimiento en este tema, es que el primer punto de contacto en la administración sea el vigilante, ¿no? La persona, que muy bien podría desarrollar sus funciones de ser vigilante, pero nada más, nada más. O sea, no le puede decir, no, no puedes ingresar, que ya se acabó la hora, que no, eso no te atienden acá, tienes que ir a consultar a otro sitio, que no está el juez, que no está el especialista, que está de vacaciones, que está acá. ¿Por qué? Si alguien se fue de vacaciones, no está, tendrá que haber alguien que lo esté sustituyendo en sus funciones, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Por eso hay la empresa privada. La empresa privada que necesita clientes. ¿Acaso el primer punto de verdad es el vigilante? Casi nunca, ¿no? Ponen a la mejor persona ahí, tal vez, a la persona más empática posible para que te atienda. El primer punto, porque es prestigio, es imagen, es calidad de atención. Entonces, esto creo que falta en la administración pública. Siempre el primer punto de contacto va a ser el vigilante, la persona de seguridad, cualquiera, pero pésimo, pues, ¿no? Y eso es imagen, porque esa persona que se fue de ahí lleva una percepción de la imagen de la institución y lo va a replicar en muchos otros. Y es por ello que las instituciones públicas están totalmente desprestigiadas. Eso podemos trabajarlo desde el ámbito interno también.
Y aquí está todas las funciones que debe hacer el de mesa de partes. El área de comunicaciones, es decir, el que se encarga de todo lo que es el área de notificaciones, el área de custodia y grabaciones de expedientes, el área de soporte técnico, todo está reglamentado. Y vamos ahora al tema de la formación del expediente que es el tema central, creo, de esta conversación. Y que está en este mismo reglamento. Entonces, para la función es suficiente revisar este reglamento y luego ya saber cada uno el tema jurídico, incluso los principios para agendar audiencias, que tendrían que saberlo los especialistas de causas. Actuaciones previas de la audiencia. O sea, bastante reglamentación en este tema. Aquí está lo que les decía la diferencia entre cuaderno y expediente judicial. Tal vez todos, o lo común es expediente judicial, ¿no? Pero técnicamente distinguen aquí entre cuaderno judicial y expediente judicial. Ese cuaderno judicial se forma para atender los requerimientos solicitudes presentados por las partes procesales durante la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y la ejecución de sentencias, es decir, en este examen. Y el expediente judicial es propio del juicio. Propio del juicio. Y comprende dos: expediente judicial para la prueba y expediente para el debate. Estos dos. Entonces lo que hacen labor jurisdiccional, a veces por la práctica ya se trabaja de manera distinta, pero si trabajaríamos estrictamente apegado a lo que dice este reglamento, tendría que haber un expediente judicial para prueba y un expediente judicial para el debate, los que trabajan en juicio oral, en órganos colegiados o unipersonales. Y en investigación preparatoria, todo hablamos de cuaderno judicial, para atender requerimientos del Ministerio Público, cualquier tipo de requerimiento o solicitudes presentadas por las partes. Requerimiento de acusación, requerimiento mixto, requerimiento de levantamiento de medidas coercitivas, requerimiento de búsqueda, medidas restrictivas y búsqueda de pruebas, todo tipo de requerimiento. ¿Solicitudes presentadas por las partes? Claro que sí. Solicitudes de excepción de improcedencia de acción, cuestión previa, cuestión prejudicial, solicitud de tutela de derechos, solicitud de cese de prisión preventiva, de inadmisión de diligencias judiciales, todo eso es cuaderno judicial. Y cada uno forma un incidente. Cada uno va separado, cada solicitud va separada, cada requerimiento va separado. Distinto a la carpeta fiscal, ¿no? Que lo llaman en la fiscalía, o expediente fiscal, que se llama de acuerdo al código. Porque en la fiscalía acostumbran formar solo dos: o sea, la carpeta principal y la carpeta auxiliar. La principal donde va todas sus actuaciones y la auxiliar donde va todo el tema de citaciones, notificaciones, oficios, todos los demás, o sea, auxiliar. Pero aquí formamos cuadernos por cada incidente y va todos los documentos en ese cuaderno. Y el expediente propiamente para el juicio. Expediente de prueba, judicial para la prueba, donde están todos los documentos que se han ofrecido como prueba, y expediente para el debate. Y te dice aquí qué debe contener cada uno. El expediente judicial para la prueba está formado por los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, así como los nuevos medios de prueba ofrecidos en la audiencia de juicio, además de incorporar las actas, informes y declaraciones previas vinculadas con el órgano de prueba previamente admitidos. Y el expediente judicial para el debate, el cuaderno de debate, se forma con el auto de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio, el acta de registro de audiencia, las resoluciones escritas citadas en el desarrollo del juicio y la sentencia, así como sus respectivas notificaciones, citaciones y comunicaciones. Entonces, reglamentación existe. ¿Qué es lo que tienen que conocer? Es conocer el tema jurídico, ¿no? Porque tienen que conocer, entiendo que sería hasta tal vez ofensivo decir, ¿qué es un auto de enjuiciamiento, ¿no? ¿Qué es un auto de citación a juicio oral? El acta de registro de audiencia. Tienen que conocer qué son las declaraciones previas, ¿no? ¿Qué es el informe y las declaraciones previas? Porque eso tiene que ir en el expediente judicial para la prueba. Y eso es ya conocimiento jurídico, ¿no? Eso no es ya de qué la práctica. O bueno, mecánicamente también lo podrían aprender, ¿no? ¿Cuál es estas declaraciones previas? Y este tema también tiene recepción en el Código Procesal Penal, en el artículo 136 y siguientes, justamente habla del contenido del expediente judicial, ¿no? Y expediente judicial. O sea, expediente judicial justamente está vinculado al tema del juicio. Y por ello también el artículo 136 dice, una vez que se dicte auto de enjuiciamiento,
auto de enjuiciamiento, el juez penal ordenará formar el respectivo expediente judicial. En este expediente se anexa todo lo que se anexa y que está básicamente sintetizado aquí. Las actuaciones relativas al ejercicio de la acción penal. ¿Cuáles serían los actuados relativos al ejercicio de la acción penal? Habría que saber también distinguir la acusación a la acusación. La acusación y la acción civil derivada del delito. Incluso tiene que estar también el tema civil. Las actas en que constan las actuaciones objetivas y reproducibles realizadas por la policía o el Ministerio Público, así como las declaraciones del imputado. Y esto es conocimiento técnico. Las actas en que constan las actuaciones objetivas y reproducibles realizadas por la policía o el Ministerio Público. ¿Qué son esto técnicamente? Prueba preconstituida. Las actas referidas a la actuación de prueba anticipada. Los informes periciales y los documentos. Las resoluciones expedidas por el juez de la investigación preparatoria y, de ser el caso, los elementos de convicción que la sustentan. Las resoluciones emitidas durante la etapa intermedia y los documentos, informes, dictámenes periciales, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que contener. Y aquí hay una norma de remisión al reglamento justamente cuando dice que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará todo lo relacionado con la formación, custodia, conservación, traslado, recomposición y archivo del expediente judicial. Podrá disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que se consideren necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción y seguridad del expediente. Entonces, este es justamente el reglamento que habla de todo este tema del expediente y el cuaderno judicial. Entonces, cuando estamos en etapa de investigación preparatoria, en juzgados de investigación preparatoria, es cuaderno judicial. No estamos hablando todavía de expediente. ¿Y qué debe contener? Aquí ya es fácil. Cada incidente contiene lo que se presenta. Si se presenta un requerimiento, se formará un incidente. Por ejemplo, requerimiento de prisión preventiva, un requerimiento de comparecencia con restricciones, un requerimiento de detención domiciliaria, o requerimientos de búsqueda de pruebas, requerimiento de levantamiento de secreto bancario, requerimiento de levantamiento de secreto tributario, requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones, interceptación de las comunicaciones, allanamientos. Cada requerimiento formará un incidente propio. Y algo importante, esto es clave creo, y hay a veces muchas deficiencias en los asistentes que tienen que dar cuenta de estos requerimientos para que ingrese al trámite correspondiente, es que los requerimientos, en virtud de la ley, que el Código Procesal Penal así lo dice, debe contener los elementos de convicción. No puede haber un requerimiento sin elementos de convicción. Los requerimientos son un acto postulatorio del Ministerio Público, requiere determinada medida. Y cuando es un requerimiento que va a incidir en restricción de derechos, ya sea como medida coercitiva, ya sea como búsqueda de pruebas, tiene que ser sustentado en elementos de convicción. Entonces no me pueden presentar un requerimiento y el especialista darle cuenta, ingreso y hasta programar audiencia muchas veces sin elementos de convicción. Porque el código dice, el 122.5, el 138, dice, los requerimientos estarán acompañados de los elementos de convicción. Y se sustentan en los elementos de convicción. Y yo he tenido a veces algunos problemas por este tema. Se recibe todo sin elementos de convicción. ¿Y en base a qué resolvemos? Que porque el fiscal lo dice y suena muy bonito, ya es verdad todo lo que dice, ¿no? Tenemos que sustentar en algo. Entonces, aquí hay una exigencia. Y a veces entiendo que hay una práctica en otros lugares de recibir muchas veces requerimientos sin elementos. Y a veces los fiscales justifican eso. Pero si los juzgados de tal lugar no piden actuados, no piden elementos, pero la ley lo dice. Y además es por una cuestión de sustentan. Todo requerimiento tiene que estar sustentado en determinados elementos de convicción. Toda medida restrictiva de derechos tiene que estar sustentado en elementos de convicción. Solo así se puede incidir sobre un derecho fundamental en el proceso, ya sea como medida coercitiva, prisión preventiva, comparecencia, impedimento de salida, cualquiera de esas figuras, o como búsqueda de pruebas. Medidas restrictivas para búsqueda de pruebas. Y las solicitudes también, pues, ¿no? Lo ideal es que estén acompañadas, ¿no? Si piden un cese de prisión preventiva, no pueden decir solamente pido un cese de prisión preventiva. O sea, ahí tiene que haber un control del especialista que va a programar la audiencia, recibir esa solicitud, ¿no? Porque el cese de prisión preventiva, su esencia es que haya nuevos elementos de convicción que permiten determinar que la decisión
primigenia ha variado. Nuevos elementos que varían esa decisión primigenia. Y entonces tiene que estar acompañado, pues, ¿cuáles son esos nuevos elementos de convicción? Es una carga que tiene la parte que presenta la solicitud. Si yo como juez no voy a ir a buscar sus elementos de convicción, tiene que presentarlo él. Y solo así podría atender su pedido. Y entonces aquí también tienen que conocer eso, ¿no? Los especialistas que van a proyectar las resoluciones para admitir a audiencia, para citar a audiencia, para los ceses de la prisión preventiva, por ejemplo, o cualquier otra solicitud, una solicitud reexamen de medidas de allanamiento, reexámenes de incautación, cualquier otro tema que se tenga que atender, inadmisión de diligencias de la Fiscalía. Pidieron a la Fiscalía que recabe la declaración de 5 testigos, y la Fiscalía les dijo, negativo los 5, no son pertinentes, son inútiles, X. Recurren al juez 3374 solicitando que se admita y que ordene a la Fiscalía que lleve a cabo ello. ¿Pero qué me tienen que presentar? Su solicitud a la Fiscalía, pues, para yo saber qué presentaron a la solicitud, cuál fue su contenido, qué le solicitaron a la Fiscalía. ¿Qué más? Lo que la Fiscalía les denegó. Es importantísimo que tengo que evaluar. ¿Por qué les negó a la Fiscalía? Para conocer si sus argumentos son consistentes, tienen sustento, ¿no? Entonces no me pueden presentar solo una solicitud y el especialista de causa admitirlo, citarlo a audiencia y llegamos a la audiencia ahí. ¿Y ahora? No, en este momento lo voy a presentar, los elementos de convicción. Así, en este momento. Qué bueno, ¿no? En este momento lo presento. ¿Y cuándo corremos traslado a los demás para que estudien, se puedan argumentar? La contradicción en el proceso es la esencia del proceso. Cuando te dan un consejo para ser juez, dice, nunca resuelvas nada, salvo que la ley lo diga, nunca resuelvas nada sin correr el traslado y ponerle en conocimiento y escuchar, darle la posibilidad de escucharle a la otra parte. Por lo menos ese mínimo. Eso es esencia del proceso, el proceso es de partes. Y un tercero que va a resolver. Eso es la esencia. Entonces, y esa contradicción además tiene algo relacionado. Para que sea una contradicción de verdad, necesita preparación, necesita conocimiento previo. Yo no puedo, pues, decir en la audiencia, pero en este momento va a contradecir, pues. Será una contradicción, pues, ligera, ¿no? Sin preparación, no sé, irresponsable. Porque si yo quiero, y es un asunto relevante, necesito tiempo para estudiarlo, para preparar mis argumentos y hacer una contradicción seria. Lo que exige el proceso, sea como fiscal, porque defiendo un interés primordial, que es la persecución del delito, que es un interés del Estado, no es que al fiscal se le ocurra, pues, procesar y por eso tiene que acusar. El fiscal defiende un interés primordial del Estado, que es el interés de investigar y que los hechos que constituyan delitos se sancionen. Es un interés, un principio del Estado. Y desde la defensa también hay un interés importante, el derecho de defensa. Que toda persona tenga la oportunidad de defenderse y con una defensa técnica, que esté preparada. Por eso es técnica, por eso exigimos que sea técnica. Y técnica involucra, pues, conocimientos. Entonces esto creo es importante para los especialistas. Y esto no está aquí, pues aquí no te dice los requerimientos, debe estar presentado con XXXX requisitos. Eso ya es un tema de lo que el especialista tiene que conocer, incluso los contenidos de los requerimientos, ¿no? El contenido del requerimiento tendría que haber una calificación previa, ¿no? Y eso no se hace, ¿no? Muchas veces no se hace. Al menos yo antes de programar audiencia, por eso digo, en mi caso sí yo lo reviso, o sea, antes de programarlo. Porque si para qué voy a programar audiencia con un requerimiento que está totalmente improcedente. Me piden una medida coercitiva, por ejemplo, de comparecencia con restricciones. Y no me dicen. Y me dicen finalmente, pido medida de comparecencia con restricciones, este es el hecho objeto de imputación, esta es la calificación jurídica, estos son los elementos de convicción, y nada más. Y las restricciones, las que usted considere, señor juez. Las restricciones, es decir, impedimento, no variar de domicilio, caución, firmar cada, no sé, 10, 20, 30 días, las que usted considera. No te digo, lo que usted considera. Y eso no es posible, pues. Y le falta algo encima para que haya un requerimiento de
comparecencia con restricciones, tiene que haber peligro procesal, peligro de fuga, peligro de obstaculización, y no dicen ni A en el requerimiento. ¿Cómo puedo atender un requerimiento así? O sea, ¿cómo puede llegar un juez a una audiencia a perder tiempo con lo que significa el gasto de una audiencia, diciendo, vamos a hacer una audiencia de comparecencia con restricciones, y cuando el requerimiento no dice ni A de peligro procesal, y no dice nada sobre las restricciones que debe poner, lo que el juez considera? Pero es que el juez no es fiscal, eso es principio de rogación. El juez no puede poner de oficio, tiene que haber siempre pedido de parte. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos en la audiencia? Que el juez convocó a audiencia, se tomaron todo el trabajo de notificar y todo lo demás. Van a hacer a la audiencia para decir es improcedente el requerimiento. Creo que es un absurdo, ¿no? ¿Y por qué no llegamos a eso? Porque no hubo un adecuado control al inicio. Porque no hubo un adecuado control al inicio, que involucra aspectos técnicos. Muy bien, entonces esto es todo lo que tiene que estar relacionado al expediente. Y vamos a la calificación. Creo que ya aquí también hemos hablado algo de calificación de escritos, denuncias y de resoluciones de trámite. Y mañana lo vamos a ver de manera más detallada todos estos aspectos, porque creo yo que más allá de trabajar, imagínate cuántos escritos se presentan al órgano jurisdiccional, lo que debemos tener es una visión general de cómo vamos a resolver. Porque no podemos trabajar pues, cada escrito que se presenta en un curso de capacitación cualquiera. Lo que ustedes tienen que manejar es, como decir, la teoría general para saber responder. ¿Cómo responden? O sea, de qué manera estructuran un razonamiento para dar respuesta y que sea un razonamiento aceptable. En temas de calificación de denuncias, escritos y todo lo que ingresa, ya hemos visto de quién es la función. Aquí es clave la función del especialista de causas en el ámbito penal, ¿no? Entiendo que en el ámbito civil y todo hay similar a la misma estructura, y que este es un tema, un puesto bien delicado, ¿no? Y que necesita conocimiento muchísimo. Y ahora, si tienen un apoyo del órgano jurisdiccional o del juez, que lo van a trabajar de manera coordinada, porque lo tendrías que consultar cada escrito relevante, cada requerimiento, cada solicitud relevante, es perfecto. Pero entiendo que a veces por la organización no es posible, se da cuenta. Y genera retraso, ¿no? Porque si el juez al momento que va a firmar, o incluso dice este manual que los especialistas pueden firmar las convocatorias de audiencia y yo voy a verlo recién en audiencia, imagínense, ¿no? Todo el perjuicio que se podría generar. El retraso sobre todo, y el gasto. Bueno, el gasto desde el ámbito de los que hacen gestión, ¿no? Que dicen, frustrar una audiencia cuesta X cantidad de dinero para el Estado. Y tienen razón, ¿no? Y quien deberían reclamarlo es al que está haciendo mal su trabajo, no frustrar eso. Y desde el ámbito de jurisdiccional, lo que miramos es a veces decir, pues está mal, ¿no? Lo que estamos trabajando, porque estamos demorando una causa con trámites innecesarios, inoficiosos. Estamos actuando mal, porque lo ideal es que haya una respuesta ya de fondo, no que llegar a alargar tantísimo para luego decirle, no, bueno, es improcedente, te equivocaste, no cumple los requisitos que hay para emitir un pronunciamiento de fondo, y eso no debería pasar. Es un tema de calificación desde el inicio. Pero como les dije, este tema ya es un tema global, un trabajo global. Yo creo, pienso desde un tema de gestión, que se debe minimizar todos estos errores. Está bien, ¿no? Lo ideal sería que el especialista de causa tenga unos amplios conocimientos, pero va a haber situaciones difíciles, ¿no? Que incluso hasta conversándolo con los propios jueces es un poco difícil de darle solución, o una solución acertada, correcta, aceptable. Pero se puede minimizar esos errores a través de ese trabajo coordinado. El principal tema que atender, en todo caso entiendo en los juzgados de investigación preparatoria, son los requerimientos del Ministerio Público. El principal requerimiento del Ministerio Público, como sabemos nosotros, son de medidas coercitivas, prisión preventiva o medidas de comparecencia con restricciones. Entonces, atender estos creo que lo más sencillo que hay. Ya existen modelos estructurados, incluso depende de cómo se va a atender. Otro acto que tenemos que atender en el juzgado son, con el nuevo código, las formalizaciones de la investigación preparatoria o las prórrogas que comunique el Ministerio Público. Simplemente es atender y decir que hemos recibido y nada más.
porque no hay en realidad no decidimos nada ahí nosotros. Decidimos sí en los requerimientos, ¿no? El Poder Judicial. Y luego solicitudes de las partes, ¿no? Que hay muchas solicitudes, que ya les dije las principales, al menos las principales, ¿no? ¿Qué piden las partes? Cese de prisión preventiva si está con prisión preventiva. ¿Qué pide la parte? Inadmisión de diligencias, reexamen de inadmisión de diligencias. ¿Qué piden las partes? Y ya cuando estamos en un estadio de control, tal vez, sobreseguimientos, excepciones de improcedencia de acción, excepciones de cuestiones previas. Son los principales requerimientos. Solicitudes, en todo caso, ¿no? Que los llamamos. Bien, y para ir terminando, no sé si luego puede haber algunas preguntas, consultas para ir conversando. Un tema clave es la ejecución de sentencias en el Poder Judicial en general. Y es un tema también muchas veces descuidado. Porque siempre nos preocupamos de llegar al final con la sentencia. Y ahí se ha terminado un proceso. Expidiendo la sentencia, si quedó firme, dependiendo de la instancia que va a estar emitiendo. Y ahí termina. Aparentemente ahí terminó todo. O sea, como si tener un documento, una sentencia, ya solucionó todo el problema. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque lo que se espera es que la sentencia se cumpla, se ejecute en sus propios términos. Y eso forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. O sea, ese principio constitucional. Eso forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Cuando no se ejecuta una sentencia en sus propios términos, el derecho no se ha vuelto material. El derecho no se ha realizado. ¿Ya? Es una declaración nada más. Pero no podemos decir que ha sido eficaz. Cuando el derecho se cumple, la labor jurisdiccional se cumple cuando justamente se cumple la sentencia. Tal vez en las penas privativas de libertad no tenemos mayor problema en el ámbito penal, ¿no? Porque si son efectivas, se van a cumplir en la cárcel. Ahí tenemos tal vez un alto índice de efectividad, se van a cumplir en la cárcel, salvo algunos pues que se desaparecen y nunca se cumple la pena. Pero en demás consecuencias a veces no se cumple. Y entiendo que en el ámbito civil a veces es muy grave la deficiencia. Indemnizaciones, o en penal, reparación civil, o en civil, o sea, reparación de daños, digamos general, indemnización, responsabilidad civil, sea en penal o en civil, responsabilidad civil. Pagar los daños en civil, en penal, por ejemplo, por el homicidio, 100.000 soles, el imputado a la víctima. Casi nunca se cumple. Y a la víctima lo que le interesa es la reparación del daño, más que la pena que le hayan puesto a la persona. Muchas veces sí hay un tema de que quieren ver la sanción, ¿no? Materializada, pero también les interesa la reparación del daño. Y en delitos vinculados a temas patrimoniales, lo que exige también es la reparación del daño. La reparación del daño. Se robaron las camionetas. Le encontraron desmantelada. Nunca más volvió a hacer lo mismo. Ni siquiera encontraron completas las camionetas. ¿Cuánto cuesta la camioneta? $30.000. La sentencia ordena que se pague el valor de la camioneta más una indemnización. Nunca se cumple. Imagínate, ¿podemos decir que el derecho es efectivo? No, no es efectivo. Y creo que ahí es una gran deficiencia del Poder Judicial. Terminamos con la sentencia y listo, se acabó. No hay más. No hay más. O sea, ya el tema de ejecución es lo secundario. Ya se ve ahí. Cuando las partes lo piden. Cuando el fiscal pida, ¿no?, que se ejecute la sentencia, cuando las víctimas reclaman que le paguen la reparación civil. Igual, ¿no?, en otros procesos civil, laboral. Tiene que estar ahí insistiendo que se ejecute, y a veces ni siquiera se ejecuta, ¿no? Que ahí de cansancio se quedó ahí, pues, nunca le pagaron. Entonces ese es un tema muy, muy delicado y que a veces se pone porque, al menos yo lo he percibido desde donde yo trabajo, es que le ponen mucha atención a las cuestiones de trámite, porque son de trámite, están en avance, le ponen mucha cuestión a terminar un proceso porque son indicadores que te miden la producción, y en base a esa producción evalúan a los jueces o a los fiscales también. Pero nadie se preocupa en ejecución porque ejecución no te mide ningún indicador. O sea, nadie le va a premiar a un juez porque demostró que se ejecutaron 100 sentencias en sus propios términos. Se cumplieron con pagar todas las reparaciones. Nadie le importa.
Lo que miden es, el Poder Judicial este año emitió X cantidad de sentencias. Primer lugar en emisión de sentencias. Emitió X cantidad de autos finales, resolviendo algún incidente. Pero nadie dice, el Poder Judicial este año logró que se ejecuten X cantidad de sentencias, en sus propios términos. ¿No? Nadie dice eso, nadie mide eso. Nadie le da importancia a ese tema. Si es que ejecución está ahí. Todos, al menos existe una percepción equivocada de que ya se solucionó el problema con la sentencia y acabó el procedimiento. Y creo que ese es un tema sensible. Incluso desde el propio organización del Poder Judicial en muchos, o no, debería existir, como regla debería existir, un especialista o más especialistas, dependiendo de la carga, para el tema de trámite, de los procesos en trámite, y especialistas para el tema de ejecución de sentencias. Pero la organización del Poder Judicial pues, no le da importancia a la ejecución, sino todos trámites. Y no hay casi especialistas de ejecución de sentencias, o personal administrativo vinculado directamente a la ejecución de sentencias. Entonces, hemos escuchado declaraciones seguros de presidentes generalmente del Poder Judicial, presidentes de Cortes Superiores. Es decir, en la pandemia, que los jueces tienen que trabajar de manera presencial, que el personal tiene que volver de manera presencial, y vamos a hacer sesiones maratónicas de audiencias, sesiones maratónicas para emitir resoluciones de 24 horas emitiéndose resoluciones, y luego salen los resultados. X cantidad de sentencias, X cantidad de autos finales, X cantidad de todos. Pero como le dije, nadie dijo nada, o nunca hemos escuchado una conferencia, una crítica así sentada a que cuántas resoluciones se ejecutaron. Cuánta gente actuó la sentencia en sus propios términos, vio realizada el derecho. Y ahí eso también repercute pues, en la eficiencia de la función jurisdiccional. Porque las personas dicen, pues, pero ¿qué me vale haber ido al Poder Judicial? Gané un juicio, gané un proceso laboral, civil, lo que sea. Nunca me dieron lo que dijeron que tenían que darme. Nunca se ejecutó la sentencia. Y por eso es que se ve al Poder Judicial como ineficiente en la función que realiza. Entonces ese es un tema también sensible. Y desde el ámbito práctico, pues, como les digo, conociendo teoría, pueden saber qué tienen que actuar en un proceso de ejecución. Aparte del tema práctico que se forma un cuaderno de ejecución, de la sentencia, y nos diría el sentido común, el sentido jurídico nos diría que tiene que contener. Tiene que contener la sentencia, pues la sentencia es la que vamos a actuar, ¿no? Entonces tendríamos mínimo iniciar ese cuaderno desde la sentencia, una copia certificada o original de la sentencia, porque eso es lo que vamos a actuar para adelante. Luego la que se declara consentida la sentencia, o el auto que inicia, que diga que se ejecute la sentencia, y todo lo que viene después. Los requerimientos a las partes, los pedidos de control que se están haciendo en esa sentencia, y todo lo que involucra el tema de ejecución, que tiene que ver también ya muchos aspectos con beneficios penitenciarios. Entonces es un tema, como les digo, lo último que alguien se tendría que preocupar es el tema práctico. Lo que primero se tendría que preocupar es el tema teórico, porque aprendiendo teoría podemos manejar muchas cosas. Bueno, como solo experiencia personal, tal vez para esto último, para acabar, yo no trabajé nunca en el Poder Judicial. Ni desde los primeros niveles, nunca. De frente mi función fue ingresar como juez de investigación preparatoria. Nunca un contacto mínimo con él como trabajador del Poder Judicial. En ningún área. Cero área. Mi labor fue, y tal vez así, digamos, de un compromiso serio, cuando tuve la oportunidad de pasarme al Poder Judicial, asumir la carrera judicial, asumir la función de juez, sin haber laborado nunca en el Poder Judicial, sin conocer nada de sus funcionamientos, sus sistemas administrativos, sus temas de organización, absolutamente. Más que cualquier observador externo, ¿no? Porque sí trabajaba en el ámbito judicial, o sea, trabajaba en el ámbito del derecho, pero pasarme de frente. Y no me ha costado mucho, tal vez no me ha costado mucho, por tal vez darle una visión de teoría, bastante teoría, incluso hacer procedimientos que en el Poder Judicial los que trabajan me decían, pero esta práctica se hace así,
¿no? Yo decía, pero esta práctica, el hecho que digas es una práctica que se hace así y que muchos lo han hecho así, no quiere decir que sea lo correcto, pues, porque te puedes pasar haciendo toda una vida, un tiempo, una práctica equivocada, ¿no? Y eso no quiere decir que esté bien. El tiempo que ha llevado esa práctica no quiere decir que esté bien. Entonces me ha costado muchas veces cambiar algunas prácticas que se seguían e implementar otros mecanismos. Y incluso también me ha servido mucho los estudios previos que tuve antes de ingresar de temas de gestión pública, de dar una mirada distinta a lo que hacemos, no tanto del tecnicismo, sino cuál es nuestra misión de ser. Y es la atención al público, es la atención a los usuarios. Esa visión unida al tema jurisdiccional creo que apoya bastante a la labor que realizamos. Entonces le quería decir esto, comentar esto de experiencia personal, porque para ilustrarles que a veces no es necesario pues, realizar tanta práctica en la misma organización para desempeñar adecuadamente la función, ¿no? Porque requiere conocimientos técnicos y con eso podemos hacer buenas prácticas, incluso construir, modificar, cambiar prácticas para mejorar. Entonces también cuando ingresé conocía tal vez algunos jueces y les preguntaba y les decía, pero yo nunca he estado en esta labor no práctica. Pero me decía, pero lo práctico es lo menos que te tienes que preocupar. El sistema administrativo es lo último que te tienes que preguntar. Preocúpate en hacer tu labor jurisdiccional, en resolver casos. Eso es lo que es el juez. Y esas prácticas incluso lo vas a corregir o lo vas a mejorar desde tu conocimiento que tienes sobre el derecho, la administración de justicia en general. Muy bien, con ello habríamos concluido. Espero que sea algo de utilidad estos temas que hemos conversado. Me gustaría tal vez si hay algunas preguntas, algunos comentarios, algo que incidir tal vez en la charla o que esperan ustedes que sea tratado para tal vez mañana poder darle esa visión que esperan, ¿no? de esta conversación. Pueden escribirlo en el chat o también si desean pueden intervenir. No sé si hay alguna pregunta, alguna experiencia personal de ustedes, que si trabajan o aspiran a ingresar. Adelante, por favor. O en el chat, si no quieren intervenir, no sé si al menos para seguir el enfoque, si está bien, si les ha servido, si es útil, o qué les gustaría mañana conversar. Claro, a ver, para los que van construyendo carrera judicial, ¿no? Piden alguna experiencia, claro. Piden requisitos mínimos y está en la propia ley que yo les mostré. En la ley de la carrera judicial está todos los requisitos. Puedes ingresar varios ámbitos de experiencia. El primer requisito mínimo es tener más de 30 años para juez especializado, que es en mi caso que juez de investigación preparatoria. 30 años de edad como mínimo y luego 5 años como abogado colegiado. 5 años como abogado colegiado. Y en mi caso ya tenía 6 años, 5 y meses de abogado colegiado cuando yo ingresé a ser juez el año pasado. Y también, claro, te piden experiencia previa, ¿no? Bien como abogado litigante, o sea, que hayas desempeñado justamente como abogado litigante y que tendrías que acreditarlo con tus declaraciones a SUNAT que haces, de que tú tienes un estudio jurídico, prestas asesoría, pagas tus rentas que tienes que pagar, que no fue mi caso. Yo vine del otro lado, yo he trabajado en el Ministerio Público como asistente de función fiscal en el Ministerio Público y luego como fiscal adjunto provincial en el Ministerio Público. Y luego pasé al ámbito judicial. Y como les digo, eso nunca trabajé en el Poder Judicial, ¿no? La relación que tuve con el Poder Judicial fue porque yo era pues parte en el proceso, en los procesos penales, ¿no? Como fiscal. Entonces ahí, así fue a la persona Adrián Herrera que me pregunta, ¿no? Del tema de la experiencia. Entiendo los que son de carrera deberían tener mayor acceso, ¿no? Los que son especialistas judiciales, los que son especialistas de causa, los que son secretarios con la denominación anterior, todos ellos deberían tener mejor opción y entiendo yo deberían estar mucho mejor preparados para ser juez porque conocen la administración, conocen a su organización y luego deberían darle el valor agregado de conocer pues el tema del derecho para que hacer la labor jurisdiccional.
No sé si hay alguna otra pregunta, pueden preguntar cualquier cosa, cualquier tema vinculado a este aspecto, ¿no? De la función jurisdiccional, ya sea de tema de fondo, tema práctico, tema de acceso, concursos, no sé, tal vez podemos comentar algo de eso. No sé si alguien más quiere comentar algo. Mañana, para el que vamos a hacer mañana, vamos a trabajar, como le dije, un tema ya de un poco más, una visión un poco más teórica y general, vinculado mucho al tema de la argumentación jurídica. Y tal vez vamos a revisar ahí algunas resoluciones para darle una visión de cómo trabajar, ¿no? Lo que me interesaría es que quede establecido, no necesariamente trabajar con un modelo para cada solicitud, para cada requerimiento, para cada asunto que tengan que resolver, sino una visión más global que les diga cómo resolver, cómo construir una motivación o fundamentación de una decisión. Eso es lo que me interesaría, ¿no? Desde cualquier ámbito, ¿no? Porque todos que tengan un asunto que decidir deben estructurar un razonamiento, un argumento. Hay asuntos muy sencillos y hay asuntos más complejos, tal vez que van a requerir uno. Pero la idea siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Entonces, si alguien conoce, yo le podría decir, vamos a resuelve esta solicitud. No me debería preocupar por dónde va a comenzar a resolverlo. ¿Qué va a ir en su primer considerando, su segundo, su tercero, su cuarto? No sé cómo lo va a decidir. Porque tendría que tener un manejo de argumentación jurídica. Saber distinguir cuál es la primera premisa, cuál es la segunda premisa, cuáles son los argumentos, de qué orden se tienen que estructurar. Entonces, eso ya como una visión general, que puede servirles no solamente a los que están en el Poder Judicial, puede servirle a los que están en el ámbito del Ministerio Público, incluso a los que quieren hacer labores de abogado litigante, porque también los pedidos del abogado también significan argumentación, saber estructurar un argumento para que sea un argumento eficiente, un argumento potente. Claro, Verónica Morán, toda la razón. Creo que ese es un tema de visión de gestión pública. Ese es un tema estricto de visión pública, que a quien le corresponde es, si vamos a distinguir en este sistema administrativo y sistema jurisdiccional, al ámbito administrativo, entiendo, porque tienen que estar vinculados con el tema de atención al usuario. El usuario para la administración pública es como el cliente para la empresa privada. Tenemos que darle esa visión. O sea, si bien es cierto, pues el usuario para nosotros es un usuario que tal vez siempre va a estar, que más bien tiene la necesidad de que venga a nosotros, porque nosotros no tenemos la necesidad de irlo a buscar, ¿no? Ellos tienen la necesidad de venir a nosotros, pero para dar una visión de una gestión moderna, una buena administración pública, eficiente, o cambiar la imagen, el prestigio de la institución pública, tenemos que aplicar esos conocimientos o esas estrategias que se aplican en el ámbito privado. Porque ahí ha funcionado mejor el tema de gestión y calidad de atención. Calidad de atención. Entonces ese es el principal problema. Para nosotros, como les digo, el usuario debe ser como el cliente para la entidad privada. Y la entidad privada, pues, a las empresas que tienen alto prestigio, no te atiende el vigilante, pues, en la puerta. No te atiende ni siquiera el de mesa de partes. O sea, la persona que te va a atender es una persona que da imagen, que da prestigio, que da una total empatía al cliente que va, porque lo que quieren es captar a esa persona. Y encima no solo captar a esa persona, porque esa persona es uno. Ya, pero esa persona cuando salga de ahí tiene cientos de contactos, imagínense. Y es lo mismo con nosotros, con la administración pública. Porque la persona que fue atendida por el vigilante, que el vigilante le cerró la puerta y no le dejó ingresar, ni siquiera por más que pedía, en todo su desconocimiento, que solo quería que alguien le atienda, que le escuche su problema,
esa persona va a ir, no solamente pues lo va a contar a su esposo, a su hijo, a sus primos o a sus hermanos. Esos hermanos le contarán ahí a otras y a otras y a otras personas. Y eso es el desprestigio de la entidad pública. Entonces yo creo que ahí hay un problema sensible de la administración pública. Y eso lo pueden trabajar solo comprendiendo qué significa la gestión pública, qué significa la atención de calidad al usuario y cómo generamos esa atención de calidad, entendiendo todo ese mecanismo de la gestión pública. A mí me tocó llevar un curso, y yo les recomiendo a los que quieren ser servidores públicos, a todos los que quieran ser servidores públicos, llevar cursos de gestión pública. Llevar cursos, mínimo, un curso pequeño de gestión pública. Bueno, yo me esforcé un poquito y hice un curso de gestión pública, todo un curso de especialización en gestión pública en ESAN. Y en ESAN son muy buenos en este tema de gestión pública. O sea, sus clases, su mecánica, sus temas de lecturas y todo lo demás son muy buenos. Sus profesores son muy buenos de ESAN, ¿no? Y te da una visión mucho más completa de lo que es la administración pública. Bueno, a ver, Paul y Jonathan, ¿qué recomendación nos daría a los que buscamos ingresar al sistema de administración de justicia? Creo que va a sonar hasta muy sencillo, muy ligero de mi parte, pero la idea que siempre he marcado yo. No sé si a alguien puede reflexionar sobre esto y le sirva, ¿no? Eh, el esfuerzo y la capacitación. El esfuerzo y la capacitación. O sea, no hay nada mejor que estar preparado y estar en constante preparación. Incluso es un mandamiento del abogado, ¿no? Couture decía, ¿no? O sea, cada día tienes que leer, porque si no lees, serás menos abogado cada día. Y eso es estudio, es capacitación, esfuerzo, constante. No hay un abogado que no podría pasarse tal vez un día sin leer algo, o un abogado que se pueda pasar 1 año, 2 años sin estudiar algo, sin estar en la preparación constante. Creo que no hay nada más. Y luego tal vez cuestiones vinculadas, ¿no? De cuestiones éticas, cuestiones morales. No puedes pues aspirar a ser juez o trabajador judicial cuando tienes 10 papeletas, porque no respetas nada de las normas, porque te pasaste la luz roja, no usaste tu cinturón, eh, tienes deudas, no los pagaste, no los honraste, dejaste tus deudas por ahí vencidas, está reportado en COFOR, tienes denuncias por agresiones, tienes denuncias por otros temas vinculados a ser una persona tal vez conflictiva, y no vas a esperar, pues, imagínate, no ser juez, o sea, el mínimo que te diría alguien es, o trabajar en el Poder Judicial hoy, pero tú quieres trabajar en una institución que aplique el derecho, ¿no? Lo que les dije yo, aplicar el derecho a los demás, ¿no? O sea, incidir en la vida de los demás, que aplicar las reglas, los estándares mínimos para que la sociedad funcione de manera pacífica, porque esa es la finalidad final última del derecho, ¿no? Hacer justicia. Oye, pero ¿qué me vas a decir que tú quieres que los demás cumplan las reglas? Si tienes 5 papeletas porque te has pasado la luz roja, ¿qué demuestra eso? O tienes por tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos te han denunciado por agresiones. Pero no, las denuncias son falsas, pero ya hay un indicador por lo menos. ¿Qué vas a decir? Una papeleta, bueno, una papeleta puede ser, pero que tengas 2 o 3. Que tengas una deuda, podría ser, pero se me pasó porque era una tarjeta, no sé. Pero que tengas 2 o 3 deudas y que las has incumplido manifiestamente. Entonces yo creo que hay cuestiones vinculadas. Pero lo central es la preparación técnica. Si vas a cumplir todos estos demás requisitos que toda persona lo debería cumplir, creo que lo central, luego de todo eso que te va a hacer la diferencia, es la preparación técnica que tengas. El esfuerzo constante, la capacitación constante. No hay creo que otra forma. Como le dije, el talento puede ser el 1%, pero por más talentoso que seas, todo el talento que tengas, si no lo trabajas, si no lo capacitas constantemente, no te va a servir de nada. Entonces, muy bien, esa es una buena. Y luego las oportunidades llegan solas, de verdad. Te vas a presentar a un examen y si tienes una gran preparación, seguro que eso va a marcar la diferencia. E incluso en las entrevistas vas a marcar la diferencia por tu preparación que tienes.
porque se nota. Estimado doctor Martín, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana porque mañana también tengo una sesión y ya hemos dejado trazado el tema que vamos a tratar mañana. Muchas gracias con todos los presentes y buenas noches.